Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los invitados que hoy los acompañan a la Iglesia de Cristo. Nomás paso aquí arriba y ya no. Si no es una cosa es otra, ¿no? Pero pues gracias a Dios le doy por estar aquí hoy con todos ustedes, a venir a alabar, a honrar a nuestro Salvador, ¿no? Como dice la Escritura, para ofrecer ese sacrificio de alabanza continuamente, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Tal como lo dice allá en Hebreos 13:15, dando gracias a su nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, por un año más de vida que me has dado en tu cuerpo que es la iglesia. Espero que se la hayan pasado bien. Feliz año a todos ustedes. Ni alcancé a saludar a algunos. Espero que no hayan trabajado como yo, que me la pasé trabajando, pero pues ya ni llorar es bueno, ¿no? Le doy sobre todas las cosas, estoy agradecido con Dios porque soy miembro de la Iglesia de Cristo. A pesar de todo, yo sé que han salido circunstancias donde pude yo verme ido de la iglesia por causa de la emoción y otras cosas, pero entre más leo la Escritura, más estudio la Biblia, más convencido estoy que aquí necesito estar, por lo que representa la iglesia. Y hoy, bíblicamente, quisiera explicar por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo. Las Escrituras nos enseñan que solamente la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios, tendría su establecimiento en Jerusalén y no en otro lugar. Pónganse a pensar, hermanos, invitados, pónganse a pensar en la multitud de iglesias que el hombre ha levantado durante los últimos décadas, siglos. Hombres como Joseph Smith, que el líder del mormonismo, hombres como Charles Taze Russell, que son de los testigos, Ellen G. White, los adventistas, Roger Williams, de los Baptists, y de la romana, aquellos ancianos no siendo inspirados por Dios, que decidieron poner un pastor, un obispo, por multitud de iglesias. Y se cumplió tal lo que había dicho Pablo que sucedería cuando les dijo a los ancianos de allá de la iglesia de Efesios. Se los voy a leer rápidamente. En Hechos 20:28, Pablo les había dicho esto. Hechos 20:28, Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tal como lo había previsto Pablo, así sucedieron las cosas y ahora el mundo está en un enredo, ¿no? Me fijo que todas estas instituciones, todas estas iglesias, las cuales mencioné, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que ninguna tiene su establecimiento escritural, que es en Jerusalén. Fíjense bien lo que dice el profeta Isaías.
El profeta Isaías profetizó de la casa de Dios allá en Isaías 2. Isaías 2, versículo 2. Isaías 2, 2 dice la Escritura: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, que fue la ley de Moisés, y de Jerusalén la palabra de Jehová, que es por causa del Evangelio. Tres cosas que sobresaltan en esta profecía de Isaías. Primero, la casa de Jehová sería establecida en Jerusalén. Segundo, todas las naciones vendrían a él, a la casa del Dios de Jacob. Y tercero, en lo postrero de los tiempos sería confirmado el monte de la casa de Dios. Mucha información en esos dos versículos, ¿no? Pero para comprender más sobre la casa de Dios, cual mencionan las Escrituras, Pablo se las pone muy simple para que todos entendamos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esto es lo que dice Pablo. Vamos a empezar con el 14 para entender el contexto. Dice: esto te escribo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claramente la Escritura, hermanos, dice: la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia de Cristo. Leemos, y que de este mismo pasaje leemos y aprendemos dónde y cuándo se establecería la iglesia de Cristo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Como les dije anteriormente, entre más leo las Escrituras, más convencido estoy. Más convencido estoy de la iglesia, de lo que representa. Y por eso soy miembro de la iglesia de Cristo, por su fundación en Jerusalén, que es el lugar escritural. Ese es el trend, como quien dice, esa es la tendencia de las Escrituras. Todo regresamos a lo que dicen las Escrituras. En igual manera, esta iglesia, como todas las iglesias de Cristo en cualquier parte del mundo, son el resultado de aquella semilla que fue sembrada por los apóstoles cuando salieron a predicar el Evangelio. Imagínense, por toda Asia, por todo el continente de Asia, salieron a sembrar esa semilla, a predicar el Evangelio. Es que le digo, cuando hablo con gente, les pregunto que si conocen, que si saben del Evangelio, y la respuesta común es la palabra de Dios. ¿Sabes qué es el Evangelio? La palabra de Dios. La palabra de Dios vino por causa del Evangelio.
Tal lo había dicho Cristo allá en Lucas 24. Voy a pasar ahí. Lucas 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es el Evangelio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén, tal como el profeta Isaías había profetizado, que de Jerusalén saldría la palabra. Y de Sión saldría la ley que todos sabemos y conocemos como la ley de Moisés. De Jerusalén sale la semilla que es la palabra de Dios. Así lo dice aquella parábola del sembrador. Los apóstoles, no entendiendo la parábola, le dicen a Cristo, después de ya que Cristo habló con la multitud, porque así les hablaba en parábolas, le preguntaron, ¿qué significa esto? Y Cristo plenamente les dijo, la semilla es la palabra de Dios. Y donde uno siembre la palabra, la semilla que viene por el Evangelio, tal como lo hicieron los apóstoles, el resultado va a ser cristianos. ¿Sí? El resultado va a ser que ahí se va a formar un cuerpo, una iglesia, un grupo de creyentes. No va a dar fruto a algo. Me pongo a pensar, siembra la semilla, el Evangelio, tal como lo hicieron los apóstoles. De ahí, de aquella cosecha, si podemos decirlo así, no salieron denominaciones, no salieron diferentes religiones, nació un cristiano. Alguien que creía en las Escrituras, alguien que estudiaba las Escrituras y no agregaban más ni quitaban a las Escrituras. Así nosotros hoy en día necesitamos, en igual manera, predicar el Evangelio. Sin adulterar el Evangelio, sin agregarle cosas, sin quitarle cosas para apelar al gusto de la gente. Y lo vemos por todos lados eso, ¿no? Siembras el Evangelio tal como como se debe de sembrar, el fruto va a ser un cristiano. A Bible-believing Christian. Siembras maíz, el resultado va a ser maíz. Siembras una semilla de limón, el resultado va a ser que van a ser un árbol de limón. Y como dice el dicho, si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas religiones y denominaciones hoy en día? Se puede preguntar uno eso. ¿Por qué hay tantas diferentes denominaciones y religiones? Supuestamente, no de estas cosas no deben ni de existir. Porque la palabra no enseña tales cosas. Pero es claro que otro también ha sembrado. Otro también estuvo ocupado sembrando semillas, diferentes semillas, que no es la que produce un cristiano tal y como dice la Escritura. Al final de todo, Cristo tiene la última palabra en ese aspecto. Cristo lo dijo muy claro en Mateo 15.
Cristo lo dejó muy claro, como decía en Mateo 15, versículo 13. Mateo 15, 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. O sea, o sea, como tratando como la iglesia como una planta, figuradamente, ¿no? Toda planta, es decir, toda iglesia que el Padre Celestial no plantó será sacada, será desraigada, dice la Escritura. Es muy claro todo esto, hermanos. De nuevo, soy miembro de la Iglesia de Cristo porque Jesús es el único constructor escritural. Ahí vemos la tendencia otra vez de las Escrituras. Volvemos a lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras no hablan de otro constructor, solamente de Jesús. Solamente Jesús es el único constructor que la Biblia menciona. Y toda otra iglesia que no sea construida por Jesús no es la iglesia escritural, sino que es una iglesia construida por el hombre, a semejanza del hombre, con las enseñanzas de hombre, y no tiene nada que ver con la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia de los primogénitos, la iglesia de los recién nacidos. La iglesia va por muchos nombres. Lees el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, tiene diferentes nombres, pero como dice Pablo, porque la iglesia, Jesús dio su vida por la iglesia. Su sangre, Él pagó con su sangre por este cuerpo que son ustedes. Con su sangre, entonces demuestra posesión, iglesia de Cristo. No es nada malo llamarla iglesia de Dios o como dicen las Escrituras por otro nombre, pero porque demuestra posesión, esta es iglesia de Cristo. Pasemos ahí estamos en Mateo 16. Vamos a pasar al versículo 18. Mateo 16, 18 dice Cristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo le dice a este Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una religión que toma esto y dice que la iglesia fue establecida en Pedro, porque el nombre de Pedro significa roca o algo así. Pero Cristo, Él se refería a sí mismo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, como dice 1 Corintios 3:11, que ninguna fundación, no hay otra fundación que el hombre ponga de la cual ya está puesta, de la que ya está echada, que es Cristo. Y el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas son palabras de autoridad. ¿Quién más podría haber dicho estas cosas sino aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Y a Pedro le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense bien, Pedro recibió las llaves ese día. La pregunta es: ¿cuándo Pedro soltó estas llaves? ¿Cuándo puso en acción estas llaves Pedro? Y esa respuesta la encontramos en
en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a empezar con el 32. Aquí Pedro está hablando, porque él está hablando con la gente judía. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, todas las tribus de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro lo había puesto como apóstol para que predicara a la gente judía. Y aquí, usando escrituras del Viejo Testamento, los redarguye y les hace ver lo que habían hecho, que habían crucificado al Hijo de Dios. Al oír esto, 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Voy a ponerle pausa ahí. Estaba viendo un debate de cómo otras denominaciones dicen que ya, por ejemplo, porque dicen, le dijeron a Pedro los judíos, varones hermanos, ¿qué haremos? Dicen, ya ves, los llamaron hermanos, dicen. Eso significa que ya eran salvos antes del bautismo. Esto no es cierto. Varones hermanos, cuando un mexicano le dice a otro mexicano, ¿qué pasó, hermano? Es la misma cosa en este pasaje. Son de la misma tribu, me imagino. Son gente judía. Varones hermanos, le dicen, no porque ya eran salvos. Sí, todavía no habían obedecido el Evangelio. Varones hermanos, porque eran de la misma raza, eran de la misma religión judía. Tenían esa misma, ese mismo querer para alabar al mismo Dios, ¿no? Ese mismo celo para agradar tenían un celo para Dios, esta gente. 38 dice Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí están las llaves en acción. Ahí Pedro puso en acción aquellas llaves que Cristo les había dado y abre las puertas del reino de los cielos wide open. Y les da la chance de entrar. ¿Cómo entras al reino? ¿Cómo entras a la iglesia? Primero, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es como uno entra. Y es por fe. Todo esto es por fe. Dice la Escritura que ya no caminamos por vista, sino por fe, 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no por vista. Cuando yo me bauticé, no se abrieron no hubo que me sintiera especial o cuando uno se bautiza fuera que se le haya bajado una luz o algo así.
O sea, nada de eso. Es por fe. ¿Por qué recibimos el don del Espíritu? Porque así dice la Escritura que lo recibes. Y lo que dice la Escritura, con eso yo estoy, y con eso basta. No tengo que agregarle, no tengo que quitarle para mi propio beneficio o para hacerme sentir como que soy algo más de lo que no soy. Tal como está escrito, así tal obedezco. Fíjense en el 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, que éramos nosotros. ¿Sí? Nosotros éramos los que estábamos lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En igual manera, hermanos, esta escritura la aplicamos hoy en día. Sed salvos de esta perversa generación. Sí, todo ya va, todo está todo patas arriba, como decimos, ¿no? Y solamente estando en la Escritura, solamente obedeciendo a Dios, te puedes salvar de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas de todo tipo. Judíos que dejaron el judaísmo después de 400 y tal años, se volvieron al cristianismo, a esta nueva palabra que predicaban los apóstoles, que solo en Jesús hay el perdón de pecados. Cuando obedecemos, esa es la llave, hermano. Obedecer es la llave para triunfar. Porque si no obedecemos, nunca vamos a crecer. Y si no crecemos, pues lo vamos a mantener en ese estado de niñez espiritual y estás en peligro. Estás en peligro que alguien venga con una falsa doctrina y te cambie tu mente y tu corazón y te vayas a integrarte a otro cuerpo que no es el que estableció Cristo. Y eso hay que estar atentos. La iglesia hoy en día representa lo que representa la arca. ¿Sí? La iglesia representa la arca de Noé. Noé predicó por 120 años, imagínense. Que le vinieran a ayudarle a construir la arca, porque Dios iba a destruir todo. Nadie lo escuchó, todos lo tomaron como locos. Se burlaron de él y lo trataron mal. El día llegó cuando Dios trajo aquel diluvio, entonces todos aquellos que lo llamaron loco y que lo humillaron, vinieron a tocarle la puerta de la arca: ábrenos. Pero ya no hubo entrada. Ya no hubo entrada. Y va a haber un día en que en igual manera ya no va a haber entrada. Las puertas ahorita del reino están abiertas. El reino, que es la iglesia, por supuesto, están abiertas. Es para que usted tome acción. Para que usted tome acción, porque no nomás no tienes prometido el día de mañana, pero muchas cosas te pueden suceder. En igual manera, la segunda venida de Cristo, todo esto se va a acabar. Y los que están en el arca, es decir, los que están en la iglesia, ellos son los que se van a salvar. Eso es si te mantienes dentro de la iglesia, dentro del arca, hermano. Porque si te sales y empiezas a observar otras cosas, te sales de la iglesia y entras otra vez al mundo, pues te vas a envolver otra vez al pecado. Y eso no beneficia a un hombre, a una mujer espiritual
que quiere hacer las cosas bien con Dios, que quiere salvar su alma. Como decía, hermanos, leyendo estas escrituras, estoy más y más convencido, sin duda alguna, y agradecido estoy con Dios por dejarme ser miembro de la iglesia de Cristo. Esto es todo lo que Dios me dio, hermanos. Espero que les haya edificado. Como decían, las puertas del reino por ahorita están abiertas. Tome acción. Aquí hay agua. Arrepiéntese, bautícese para que reciba el don de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.